que más valoro es un año que estuve en la Universidad de Wisconsin, en Madison. Estaba de sabático, llevé a la familia, mi hija tenía entonces solo 10 años, aprendió a hablar inglés muy bien todo el año, fue a una escuela primaria allí. Por cierto, es matemática también, la hija. ¡Qué fuerte! Después de decir toda su adolescencia que matemática no sería lo último que haría, que ya bastantes matemáticos había en mi familia, porque mi esposa es matemática también. Y bueno, pues allí estuve trabajando con una profesora que falleció hace poco y trabajamos todo el año muy a gusto. Y también recuerdo un momento de estar... yo estaba dando unas clases, acabé la clase, me subí a su despacho y estábamos sentados como estamos tú y yo. Y habíamos acabado de hacer una cosa que nos había salido muy bien y estábamos divagando totalmente. ¿Y esta superálgebra cómo es? ¿Y la parte par cuánto es? ¿Y la parte impar? Hablando de una superálgebra excepcional, interesante. Y de repente alguien comenta, ¿y entonces qué estructura tiene como módulo tal? Y de repente nos miramos y los dos supimos que estábamos pensando lo mismo. Acabábamos de descubrir una manera de presentar una llamada superálgebra de Jordan que resultaba muy misteriosa y solo se había dado su tabla de multiplicar, pero la tabla de multiplicar no daba mucha información y nos dimos cuenta que habíamos encontrado una manera de describirla y además fue eso, estar divagando y de repente fue eso, mirarnos y supimos los dos que el otro estaba pensando lo mismo y que teníamos algo ahí y fue muy bonito. Sí. Todo aquel año fue una maravilla, una profesora Georgia Benkar excepcional. Ahora estoy editando un número especial de una revista en memoria de ella. Ahora, bueno, cambiando un poco el tema, o sea, porque nos ha contado, pues eso, bastante parte como de investigación y tal. Aparte de la docencia y de la investigación, ¿se involucra en alguna actividad diferente? Bueno, docencia, a ver, como profesor universitario, esencialmente la mitad es docencia y mitad investigación. A veces la docencia lleva un poquito más de tiempo, según periodos y tal. Pero cosas de gestión me ha tocado. He sido tesorero de la Real Sociedad Matemática Española, he tenido que llevar las cuentas de esto. Y bueno, ahora estoy de secretario de la Academia de Ciencias de Zaragoza. Y, bueno, de vez en cuando me ha tocado ser director de nuestro departamento, primero subdirector, luego director, estas cosas. De vez en cuando tocan, pero al menos en mi caso, si se puede evitar, se evitan. No me gustan nada estos temas burocráticos. Pero sí que es verdad, a raíz de ser tesorero de la Real Sociedad Matemática Española, pregunté quién se estaba encargando de las Olimpiadas de Matemáticas en Aragón, porque no lo sabía y no se estaban haciendo en la universidad. Y entonces en Madrid sí que me dijeron quién lo llevaba, la persona que lo llevaba, y me puse en contacto con esta persona, con Guillermo Dorda, ya fallecido, y le dije que había que volverlas a traer a la universidad y él estaba encantado de volverlas a hacer aquí. Él era un inspector de secundaria. Y resulta que el compañero profesor de instituto que se había convertido en su mano derecha para la organización de las Olimpiadas, bueno, pues habíamos sido compañeros en la carrera. No solo compañeros en la carrera, él empezó la mili un año antes y durante 3 meses lo tuve de alférez. Yo, a sus órdenes, mi alférez y con cuidado. Y bueno, hacía muchos años desde el ejército que no nos habíamos visto. Y entonces... bueno, pues decidimos continuar con la Olimpiada y bueno, este año la vamos a hacer la nacional aquí, bueno, en Calatayud, ¿no? Aquí. Pero también decidimos que había que hacer algo más. Y así fue como empezó el taller de talento matemático, una conversación de café que las matemáticas en secundaria, porque él es profesor de secundaria, se estaban convirtiendo en demasiado rutinarias, y que los chicos y chicas a los que les gustan pues no ven nada más que fórmulas y rutinas y que eso no es lo bonito de las matemáticas. Y de esa conversación salió el hacer el taller de talento matemático, que ya vamos a llevar 20 años organizando cosas para chavales de secundaria. Entonces, de eso estamos muy orgullosos. No, normal. Bueno, pues, o sea, yo creo que nosotros sabemos lo que es, pero
si cuentas un poco qué tal, o sea, qué es el taller de talento matemático, o sea, el taller, Sí. bueno, eso, que me trago. Pues es una actividad para chavales de secundaria. Tenemos desde tercero de ESO, tenemos un grupito de tercero de ESO, uno de cuarto de ESO y otro de bachillerato. Entonces nos juntamos durante hora y media, viernes, cada 2 semanas, normalmente aquí, en el edificio de matemáticas, para hacer actividades de matemáticas. Y a veces son un concurso y a veces es simplemente una sesión más o menos formal en la que un compañero se prepara pues cómo resolver problemas o algo de geometría que se ve muy poquito en secundaria. A veces hacemos cosas como esta. Hacemos cosas como estas con los chavales y tienen que hacer manualidades. La escultura que tenemos en la planta abajo se hizo este año. Se hizo este año. Se están rompiendo algunas gomas, las tengo que cambiar de vez en cuando. Pues la escultura que tenemos ahora en el que cuelga del techo al entrar, pues lo hicimos con los chavales. Entonces, lo que no queríamos, y eso lo teníamos claro, es hacer una actividad como las que hay en otras regiones, como Estalmat, que lo que se hace es seleccionar solo buenos alumnos y alumnas y trabajar solo con ellos. O sea, sacar de los mejores todo lo que se pueda y tal. Queríamos hacer algo abierto para todo aquel a quien le gusten las matemáticas, porque la selección ya se produce de manera natural. No todo el mundo está dispuesto a estar cada 2 viernes por la tarde con las tentaciones que hay por allí para esto. Entonces ya se va produciendo el que viene, los chicos y chicas que vienen son porque realmente les gustan y pasan un buen rato y entonces es una actividad más abierta de lo que hay en otros sitios que nos han empezado a copiar en algún sitio. En la Universidad de Málaga están haciendo algo y lo ponen, que nos agradecen a esto y luego dentro de un rato me ha dicho que me va a llamar un profesor de Navarra que quieren hacer algo parecido y que quiere preguntarme cómo va. Entonces es una actividad abierta a todo el que quiere y bueno, para hablar de matemáticas. Que antes nos ha mencionado que hay veces que el tiempo de profesor pues le roba un poco al tiempo de investigación. Entonces, esta pregunta era un poco pues eso, enfocada a cómo es el equilibrio entre ambos mundos, por así decirlo. Pues a veces complicado, va a temporadas, el que se pueda dedicar más menos, pero bueno, a mí me gusta dar clases, antes lo comentaba, doy clases particulares desde que tengo 14 años, daba a críos de 9 y 10 años y sí, es algo que siempre me ha gustado y es, salvo centros solo de investigación, en las universidades de todo el mundo ocurre lo mismo. El profesor universitario tiene estas 2 tareas importantes, crear nuevo conocimiento y transmitirlo, y las 2 son importantes. Y bueno, pues aunque a veces hay ciertas tensiones de que uno puede pensar que la docencia roba demasiado tiempo a la investigación, y sí que es verdad que para los más jóvenes, los profesores jóvenes, buena parte de la valoración a la hora de conseguir una plaza permanente en la universidad se va a basar más en investigación que en docencia y hay que cuidarla y por eso creo que los profesores jóvenes no tienen que dar tantas clases como los mayores y antes la ley permitía esto, los ayudantes doctores tenían que dar como la mitad que los demás, que eran los jóvenes recién leída la tesis. Y ahora la nueva ley les va a permitir dar un poco menos. Yo creo que de joven la cabeza va más rápida y por tanto para investigación tienes menos experiencia, eres capaz de conectar menos cosas porque conoces menos y por eso es bueno que te relaciones con profesores con más experiencia, pero la rapidez y las ideas surgen más rápido. Entonces hay que compaginar y de mayor pues
tenemos más experiencia, menos rapidez, menos chispa y bueno, pues las cosas se compensan. Pero sí, este equilibrio hace falta encontrarlo en todas partes. Hombre, una ventaja que tenemos es que el verano es largo y en el verano no tenemos clases y es cuando aprovechamos para ir de congresos, para visitar colegas y para hacer una pequeña estancia en otro sitio y esas ideas que se tienen, pues poderlas comentar con otros colegas de otras partes y tal. Entonces, eso siempre lo tenemos. O sea, hay periodos donde nos podemos dedicar solo a la investigación y ponernos allí a discurrir a tope. Pues muchas gracias por su tiempo y pues nada, hasta la próxima. Ha sido un placer y bueno, mucho ánimo con todas las entrevistas que vais a hacer a partir de ahora. Ha sido todo un privilegio. Me lo he pasado muy bien. Muchas gracias.